Amigos, ¿cómo les parece que en muchos de mis videos algunas personas me han preguntado que por qué a la edad que tengo y jugando a la PlayStation? No sé por qué se les hace raro, no sé si es que sus papás o sus abuelos pues a qué se dedican o qué hacen en los tiempos libres, pero les voy a contar la historia. Yo no vengo jugando a videojuegos desde hace 4 o 5 años o desde que empezó este canal hace como 6 7 años. No, eso es una historia que se remonta por allá mucho tiempo atrás, cuando yo estaba muy peladito, cuando yo estaba chino, tenía por ahí unos que 10, 11 años. Vivía con mis padres en una ciudad, una población que se llama Fusagasugá, cerca a Bogotá, en Cundinamarca, aquí en Colombia, para los que no sean de acá de Colombia. Y yo estudiaba por aquel entonces en un colegio que se llamaba Ciudad Jardín, en un colegio privado, porque para ese quinto de primaria, que era el año que yo estaba haciendo por aquel entonces, pues, ¿cómo les parece que no me recibieron en un colegio del gobierno? Porque en cuarto de primaria la había cagado, la había embarrado y salí, digamos, con buenas notas, pero con la disciplina muy mala. Entonces, digamos que me tuvieron que meter en un colegio privado. ¿Y a qué viene esto? Pues que ahí conocí en ese colegio a los que en ese entonces eran mis parceros, mis llaverías, mis amigos, mis companas, mis compadres, mis panas. Y uno de ellos le gustaba mucho jugar maquinitas. En ese tiempo así les llamaban pues a esas máquinas. Uno compraba un crédito, una monedita y le metía ese crédito y a jugar se dijo. Tenía derecho pues como a 3 vidas. Bueno, entonces de la mano de ese pana, de ese parcero de aquel entonces, de ese compañerito de estudio, empecé a ir a los salones recreativos, pero bueno, por acá en Colombia se le decían a las maquinitas, nos íbamos para allá. Bueno, es tanto así que la primer novia que yo tuve, que la tuve por aquel entonces, si mal no estoy, se llama Liliana. Si de pronto me estás viendo, un saludito para ti. ¿Cómo estarás de viejita, Liliana? Estás, yo creo que viejita como yo. La conseguí o la conocí jugando maquinitas, jugando en una tienda, porque, ¿cómo les parece? Pues esto es para que ustedes no lo repliquen, muchachos. ¿Cómo les parece que a mí los sábados mi mamá me mandaba a comprar el revuelto, bueno, el revuelto, la verdura para toda la semana? Entonces yo tenía que desplazarme desde mi casa hasta la plaza de mercado, hasta la galería. Pero resulta que yo me quedaba jugando maquinitas. Prácticamente me tiraba la plata de la verdura de la semana en maquinitas. ¿Y cómo hacía yo para llegar a la casa con el mandado? Pues me tocaba ir a hacerle mandados a otras personas para que me pagaran y así poder recuperar lo de la plata del revuelto, de lo del mercado. Bueno, lo del mercado no, porque no eran víveres, era simplemente las verduras, plátano, yuca, toda esa vaina. Y bueno, jugando, ya van a ver el juego que estaba yo jugando en aquel entonces en esa tienda, cuando conocí a Liliana, la primer novia que tuve. Y bueno, y desde ahí empezó mi afición por las maquinitas. Íbamos también a unas casas donde tenían unas consolitas para alquilar, conectadas pues obviamente a unos televisores. En ese tiempo no se jugaba en monitor, sino en televisores. Y tengo muy buenos recuerdos de ese entonces. Entonces desde ahí, a finales de los años 80, 1988, 1989, creo que no fue ni en el 88, creo que fue más bien como en el 86, 87, es que no recuerdo muy bien. Y de ahí empezó pues mi afición por los videojuegos. En ese entonces pues obviamente uno no tenía la consola en la casa, los padres de uno no le daban ese gusto, además que no era tan popular, era, no, mejor dicho, el que tuviera una consola en la casa era porque tenía billetico, tenía formita, era el hijo del ricachón. De hecho, en ese entonces yo no tuve amigos que tuvieran consolas en casa. Ya luego pasó algún tiempo que yo me alejé de esas partes, de esos sitios, de esas maquinitas. Ya nos devolvimos para acá, para los lados del Quindío, me acuerdo yo, cuando entré al primero de bachiller. Pero no tengo recuerdos de haber tenido contacto con videojuegos en aquel entonces. Luego ya cuando
regresé acá a la ciudad donde vivo, a Cartago, Valle del Cauca, que entré a estudiar al Instituto INSCOP. Sí, volví entonces a las maquinitas otra vez, de nuevo a las maquinitas, Doble Dragón, un videojuego Golden Axe, que por acá estarán viendo en pantalla, y otra vez mi afición a los videojuegos. Por aquel entonces, la consola más asequible, la más favorable, la que uno podía hacer el esfuerzo de comprar, era la Atari 2600, que nada que ver con esas máquinas que uno encontraba en esos salones, para nada, porque pues pasaba uno de jugar, por ejemplo, a Doble Dragón, Golden Axe. Me acuerdo que había una máquina que tenía una subametralladora. Y el juego era como en Vietnam. Y se lanzaban, ella tenía pues el gatillo y tenía un botón, y con el botón se lanzaban granadas y se disparaba con el gatillo, y muy bacano. Nada tenía que ver con los juegos del Atari 2600, que eran juegos muy básicos, unas lucecitas iban, venían, eso era todo. Ya luego muchachos, pues tuve, ya después del 2600, tuve la consola La Family, que era como la genérica de Atari, porque Atari era muy caro en ese entonces, y los cartuchos para Atari, estoy hablando de los juegos, eran demasiado caros para ese tiempo. Recuerdo yo que la primera consola, la primera Atari 2600 que tuve, me costó 27.000 pesos, y lo compré acá en el San Andresito de Cartago, acá en el San Andresito de la Quinta. Y que los cartuchos, o sea, los juegos, valían a 3.000 pesos. De igual manera, nada que ver con estas máquinas que uno encontraba en estos juegos recreativos, en estos salones, en estos negocios. Había un negocio que yo recuerdo mucho, que daba por donde hay un hotel hoy en día. Por ahí les voy a anexar imágenes, a mostrar imágenes de lo que es hoy en día, lo que en ese entonces era un local de videojuegos, de maquinitas. Y recuerdo que cuando salíamos, yo estudiaba en la jornada de la tarde, y estábamos llegando aquí a Cartago a las 7 de la noche, porque el colegio es en las afueras de Cartago, al lado del batallón. Los que conocen Cartago pues sabrán de qué les hablo. Entonces nos veníamos en el bus. En ese tiempo era Transportes, se me fue, Transmontoya. Sí, Transmontoya. Y llegábamos y nos bajamos en el Parque de Bolívar y pegamos para las maquinitas. De hecho, yo tengo recuerdo de dos. Una que quedaba ahí cerca del Parque Bolívar, que es la que les acabo de mostrar imágenes. Y otra que es por la carrera tercera, entre 10 y 11, si mal no estoy, o entre 11 y 12. Pero esa sí me quedaba muy lejos, y esa la frecuentaba los domingos. Los domingos que salía con los parceros, nos íbamos para la de la carrera tercera, también cerca del Parque Bolívar, pero la que frecuentábamos en semana, que salíamos de estudiar, es la de la calle 11. Jugamos Doble Dragón. Me acuerdo yo que lo más parecido para aquella época de jugar en online, porque en ese tiempo no se jugaba online, no había internet ni nada de esas vainas, era meterse a esas maquinitas, a esos locales, y eso estaba testado a esa hora. Pues obviamente salían de los colegios, y ahí convergíamos todos los pelados que nos gustaban los juegos, y por aquel entonces, y eso era calvazo va, calvazo viene, y que déjame pasarte esa vida, y eso era un distrave total. Y sin embargo así, y pues sobrevivimos a todo eso, fuimos felices, jugamos, pasábamos súper chévere, no habían problemas de peleas, no había problemas de qué le digo yo, de que uno saliera a ahorcarse, que porque le hacían matoneo, porque claro, se te arrimaba el pelado que no tenía con qué jugar, o el que se las daba de rico, de vivo, perdón, que sí tenía, pero no quería gastar su plata en eso, y entonces le decía a uno que le dejara pasar una de las vidas, o sea, como queriendo decir que le enseñan a jugar a uno, y apenas uno les decía que no, pues entonces se hacían en la parte de atrás y lo desconcentraban dándole calvazos. Uno volteaba a mirar y trácate que perdía.
porque desviaba pues la vista y la atención de la pantalla por voltear a mirar a ver quién diablo le pegó el calvazo, y uno quedaba sano porque entre tantos pelados pues nada, y uno no salía ni a darse totazos con otro, ni a guardar rencores, ni a matarse que porque le están haciendo bullying o matoneo. Eran tiempos muy chéveres, muy divertidos, y era lo más parecido a jugar online. Ya para ese entonces era el año 90, 1990, 1991. Y como ven, entonces yo no vengo jugando desde hace 4 o 5 años. Mi primer consola no fue la PlayStation 3 ni la PlayStation 4. Es más, yo viví desde el inicio lo que fue la primera consola, la PlayStation 1, la PSX, que era una consola más grande que la PlayStation 1. De ahí la salida de la PlayStation 2, que no la tuve o sea, recién salió, no la tuve al tiempo, luego que la PlayStation 3, luego que el Xbox 360, ya luego que la PlayStation 4, ahora pues ya con la PlayStation 5, Xbox Series S, que también lo tuve. Y quería comentarles pues esto, quería contarles esta historia, muchachos. Muéstrele este video a su papá, a su mamá también, muéstrelo a su abuelito. Y es bueno que veas este video junto a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, para que ellos de pronto se sientan identificados, o no sé ellos qué hobby tenían cuando eran así, muchachos, cuando eran jóvenes. Quizá de pronto, si tú no sabes, pero de pronto tu papá también fue aficionado a los videojuegos, porque es más, compañeros de estudio de cuando estaba yo en primero de secundaria, o sea, en sexto, séptimo, primero y segundo de bachiller, hoy por hoy todavía nos vemos, como es el caso de Edwin y como es el caso de Héctor Pérez, a quienes envío un saludo. Y ellos pues son de la edad mía, más o menos de la edad mía, pero ellos digamos que aunque en ese entonces jugaban, no se les quedó marcado el gusto por los videojuegos como a mí. Ellos hoy en día pues tienen otra clase de hobbies, otra clase de entretenimiento, les gusta salir a jugar billar, todas esas cosas. A mí eso no me gusta. A mí me gusta pasar mis momentos de ocio al frente de una Play o de un monitor jugando a la PlayStation 5. Lo que más me gusta que es Call of Duty. Lo critico mucho, sí, pero desafortunadamente afortunadamente es lo que me gusta. Bueno, muchachos, quería compartirles esa historia. Déjame saber tú desde qué edad estás jugando videojuegos, cuál es la primera consola a la cual tuviste acceso, la cual disfrutaste. Y no se te olvide dejar el pedazo de like. Te dejo por acá unos videos para que pues vayas y lo veas después de este. Pueden gustarte también. Si no estás suscrito, suscríbete. Fuerte abrazo y nos vemos, parceros. Sigan jugando, síganse divirtiendo y siendo felices. Chao. Copiado. UAV de respuesta enviando señales de interferencia.